Gracias, Padre. Querido pueblo de Dios, aquí introducimos y le presentamos a nuestro hermano, siervo del Señor, Ramón Ladrillé. Te dejamos ahí, hermano. Sí. Muchas bendiciones a todos los hermanos en las naciones, a nuestro hermano Pastor Daniel, a su familia, a nuestro hermano Pastor Felipe Santiago Canepa, al cual hemos tenido el privilegio de apretarlo, besarlo y compartir como hermanos. A ellos, pues, lo conozco ya personalmente, hay muchos que no. Para los que no me conocen, saben que mi nombre es Ramón Ladrillé y en este día, pues, la gloria y la honra a mi Padre porque me ha permitido llegar hasta aquí y tener la oportunidad de poder eh, dar este corto mensaje. Eh, yo no soy un maestro, ni tampoco pretendo serlo. Dios todavía no me ha dado esa facultad, pero lo que Dios me ha dado y lo que me ha enseñado, de eso vengo a hablarle hoy. No tengo tema como tal, un nombre para esto que Dios me va a entregar hoy. Y es un tema que, pues, se ha hablado mucho, y no solamente nosotros lo hemos hablado, sino que también el mismo Creador, nuestro Padre, ha venido hablando desde el principio. Y se trata de creerle a Él, y pues muchas enseñanzas se han dado a través de este tema. Yo no trato de opacar ninguna de las enseñanzas, porque Dios, a través de nuestro caminar en Él, siempre nos va enseñando cosas. eh, Como está escrito en la palabra, que cosas que ojo no oyó, no vio, ni oído escucharon, son las que Dios le va a revelar a los que le aman. Y a través del tiempo, Dios nos va a seguir enseñando muchas cosas más. Yo quiero eh, empezar diciendo que hay muchos versículos que, si los numeráramos, pues fueran demasiados, como por ejemplo Juan 3:18, Marcos 9:23, Lucas 8:50, Hechos 16:31, Romanos 10:4, eh, Juan 11:25 al 26. O sea, eso para mencionar unos cuantos, para que ustedes entiendan. Lo que no lo han leído, pues pueden buscar y darse cuenta de que Dios habla siempre de creer, como también primera de Juan 5:5, que dice: ¿quién es aquel que vence al mundo? Creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, ahí tenemos un sinnúmero de, de versículos que nos van a hablar de creer, de creer, de creer. Pero ¿qué pasa? Eh, el Espíritu de Dios también me llevó a buscar fe, porque Dios habla, siempre ha hablado en alegoría, pero siempre hay un solo camino. O sea, todas las cosas que Dios dice, no que está diciendo cosas diferentes. Y yo quise averiguar para estar seguro de que, pues, lo que el Espíritu me estaba poniendo, pues, era eso. Yo fui a la concordancia Strong y busqué la palabra fe, que es la G4102. Dice niotis. Y de todas las categorías que tiene la palabra fe, la primera que encuentro es credibilidad. O sea, la palabra fe tiene muchas categorías, pero la primera es credibilidad, o sea, que es algo para creer. Ahora, yo fui a la lengua española, que es la que nosotros hablamos,
y encontré esto. Dice, credibilidad es cualidad atribu, atribu- ¿no? atribuida a una fuente o a un mensaje que mide la, la disponibilidad del, del destinario a aceptar como verdadera la afirmación recibida. O sea que quiere decir que fe es aceptar como verdad, como verdadera, la afirmación recibida. O sea, lo que hemos recibido tenemos que aceptarlo como verdad. Ahora fui también a la palabra creer, porque quiero estar seguro de lo que pues, el Espíritu de Dios me está llevando. Dice, considerar una cosa como verdadera, o sea, ya ustedes están mirando que se lazan, las dos palabras se lazan en una sola. Dice, verdadera o segura o pensar que existe sin tener prueba. Eso es fe, para mí es fe eso. Sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo de la misma. O sea, para mí creer y fe van de la mano. Entonces, sabemos en todo lo que nosotros hemos aprendido a través de lo que Dios nos ha dado, pues nosotros hemos creído que la tierra es plana, hemos creído que arriba hay agua, ese azul que uno vemos en el cielo es agua, hemos creído que las estrellas, el sol y la luna están dentro de nosotros porque lo dice la palabra. Hemos creído todo mayormente de lo que Dios nos ha dicho. Y eso ha hecho que nosotros seamos libres. Bendito sea Dios por eso. Pero hay un factor en el cual nosotros, como hijos de Dios, fallamos y no le damos, y no es que estamos pecando, es que estamos dados del Señor, pero fallamos y perdemos la credibilidad cuando vamos a lo personal como seres humanos. Por ejemplo, vamos a buscar primera, eh, primera de Corintios. Ustedes van a llegar, vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar, pero primero vamos a hacer una estructura para que podamos ir entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Primera de Corintios, en su capítulo 13, vemos que los escribas y los que escribieron las escrituras le pusieron un título. Dice, la preeminencia del amor. Y gloria a Dios, el hermano pastor estaba hablando del amor y que el amor es benigno y que verdaderamente es algo que solamente Dios puede hacértelo entender, no es eh, haciendo obra de caridad y todo eso. Pero ese no es el tema. Yo quería, podríamos leerlo todo y sabemos que habla del amor, pero yo quiero ir a un versículo específico, que es el versículo 7. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, esto estamos hablando del amor. Pero si vamos al principio, para que ustedes vean que todo en esos engranajes que va cayendo al mismo sitio. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que cuando empezamos a amar a Dios, ya empieza un cambio en nuestra vida, donde empezamos a someternos a lo que Dios quiere que hagamos como seres humanos. Sabemos que, vuelvo y le repito, sabemos que Dios eh,
hizo el mundo como lo hizo, puso límite en el mar, eh, las estrellas, la luna, todo lo puso dentro de nosotros. Eh, Sabemos que las estrellas son ángeles, o sea, hemos creído todo eso. Y por eso muchos de nosotros eh, hemos, hemos cogido las cosas tan pequeñas, o sea, las cosas significantes de nuestra vida y no le damos importancia, que es una de las cosas más grandes que debemos de hacer en este camino del Señor. Y ustedes dirían, pero ¿qué es lo que está hablando el hermano Ramón? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, yo voy a llegar allá, voy a llegar allá. Dice Juan, vamos a ir a Juan. Juan 6:35. Dice Juan 3, Juan 13, digo Juan 6:35, perdón. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, ¿cuántas veces hemos leído este versículo? Muchas veces. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que yo estoy hablando? Porque si estamos en el amor de Dios, le creemos a Él. O sea, Él dice que no vamos a tener hambre. O sea, si vamos a Él, no vamos a tener hambre. Y si le creemos, no vamos a tener sed jamás. O sea, no va a haber hambre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestra creencia en nuestro diario vivir? Que a veces estamos trayendo carga a nuestra vida que son innecesarias. Entonces, decimos, pero yo soy un hijo de Dios, ¿porque yo tengo que estar cargando con esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me estoy pasando trabajo? ¿Por qué mi finanza? ¿Por qué? O sea, un montón de cosas o un sinnúmero de cosas que pasan en nuestro diario vivir que no entendemos, que son cargas innecesarias y no las sabemos por qué vienen. Ahora dice, pero ¿qué es lo que dice el hermano Ramón? No entiendo qué es lo que él está hablando. Ok, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 2:20. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Este versículo lo hemos leído mucho, pero nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Dice la palabra de Dios. Eso es Pablo hablándole a los Gálatas. Él mismo, o sea, él está hablando de él. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Subrayen. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, pero quiero que subrayen esto, porque es que es aquí donde nosotros fallamos como hijos de Dios. Dice que ya no vivo yo, y es donde Dios quiere que nosotros como hijos de Dios empecemos a entender que después que Dios te hizo libre, que Dios te dio entendimiento de todo lo que es entendido, que ya fuiste crucificado con Él, ya eso lo sabemos. Pero entender que no vives tú jamás, ya tú no vives tú, ya, o sea, tu vida no eres tú, ya tú no vives. El que vive en nuestra vida es el único Dios verdadero. Y si Dios vive en nuestra vida, Él tiene que estar en todo momento
en nuestra vida. Y es ahí donde no lo ponemos. ¿Por qué? Porque no tenemos las cosas tan insignificantes como seres humanos, porque sabemos que Dios nos ha dado un libre albedrío. Ese libre albedrío, cuando tú vienes a los caminos de Dios, ya no cuenta para nosotros, ya no cuenta para ti ni para mí. Hay cosas que como seres humanos nosotros las llevamos a nuestro diario vivir y decimos, no, Dios no tiene que ver nada con esto, o sea, yo lo voy a hacer yo y después nos damos cuenta que cuando lo hacemos sale mal y tenemos una carga. Pero es por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le creamos a Él en todo lo que hacemos. Por eso Él nos manda que si vamos a comer, que le demos gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias antes? Pero es para que Dios tome el control del alimento que te vas a tomar que no te haga daño. O sea, imagina Elías, el profeta Elías, cuando fue donde la viuda no lo conocía, la viuda no sabía quién era Elías. Y Elías fue y le dijo, yo quiero que tú me des un poco de agua y me hagas algo de comer. O sea, esta pobre mujer solamente tenía una ración para comérselo ella y su hijo y echarse a morir, dice la palabra. Entonces, en ese momento aparece Elías y le dice, dame de comer. Y ella le dice, pero es que yo no tengo, lo único que tengo es esto y lo tengo para comérmelo y morirme. Y Elías le dice, el Señor dice, ahí está ese clic. Porque ella podía haber dicho, no, yo no creo en ti, yo no sé, no, yo voy a... Pero ella dijo, yo voy a creerle. En nuestro diario vivir hemos aprendido tantas cosas de la palabra, porque la palabra es para instruir, corregir, enseñarnos, y ya lo sabemos, pero lo estamos poniendo en práctica como es verdaderamente. Tenemos, muchos de nosotros hemos aprendido duramente, y yo soy uno de ellos, porque fueron muchas las veces que yo tomé decisiones por mí mismo, porque eran decisiones mías, cosas que no tenían una grandeza para poner a Dios de que, okey, yo soy de trabajo, yo puedo comprar esto, puedo hacer esto, puedo, o sea, eso es lo que nosotros conocemos como seres humanos, y es lo que venimos haciendo porque Dios nos dio un libre albedrío. Pero cuando venimos a los pies de Dios, ya no existe ese libre albedrío, porque los ángeles tienen el mismo libre albedrío que nosotros tenemos, pero ellos no hacen lo que quieren. Ellos hacen y le consultan al Padre todos sus movimientos. Todo lo que ellos van a hacer tiene que ser guiado por el Padre. Y nosotros no somos cosa aparte. Por eso siempre estamos teniendo dificultades, por eso siempre estamos teniendo cargas extra, innecesarias, porque no somos capaces de poner a Dios en medio de todas las cosas que hacemos. Aún hasta para hablar con tu esposa, hasta para hablar con tu esposo, tiene que estar en el medio. ¿Por qué? Porque quizá tú puedes hablar con tu esposa de algo de una manera sutil y con amor, pero puede ser que el enemigo haya enviado un dardo para que esa persona no lo entienda de la manera que tú lo estás diciendo. Entonces, eso puede causar una controversia, un disgusto en tu hogar innecesariamente. ¿Pero por qué? O sea, es algo simple. Tú y tu esposa viven juntos, o sea, ustedes comparten todo. O sea, ¿qué tiene eso que yo no puedo hablar con mi esposa?
pero eso no competa con nosotros ya. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar en medio de todas las cosas y creerle a Él. Porque si le creemos a Él, Dios va a fluir. Cuando hablamos con Dios primero, Señor, mira, necesito hablar con mi esposa, mira, permite que ella entienda, permite que ella. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a ablandar ese corazón humilde, lo va a poner muy sutil, muy suave, para el momento que tú vayas a hablar, hay un entendimiento. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano, pero Dios quiere que con nosotros como hijos contemos con Él para todo. La viuda puede haber dicho: "No, yo no tengo, no no puedo hacer eso", pero sin embargo ella creyó y dijo: "Sí", se lo dio. ¿Y qué sucedió? Hubo una recompensa de parte de Dios. Por eso sabemos, Dios dice: "En lo poco me fuiste fiel". Sabemos que eso es el Señor hablándole a los siervos cuando le dio el talento, pero podemos usarlo en este momento. ¿Qué es lo poco? Lo poco es aquello que nosotros consideramos que no tiene ninguna importancia para Dios, pero a Dios le importa absolutamente todo de nuestras vidas, porque somos guerreros, somos siervos de Dios, así como Él nos llamó hijos. Pero sabemos que un hijo bueno, a su padre no desobedece, va a buscar el consejo de su padre y no va a hacer nada de espalda de su padre. Eso es lo que hace un hijo bueno. ¿Y qué hace un siervo? Un siervo hace lo mismo, no puede hacer lo que quiera. Un siervo tiene que preguntarle a su amo si puede hacer esto, si debe hacerlo o si él está de acuerdo. Entonces, hay cosas que parecen nada, pero son cosas muy grandes para Dios y muy importantes para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en luz y el enemigo está buscando una manera de cómo cargarte, de cómo hacer que tú retrocedas, de cómo buscar la forma de que tú tire esta piedra preciosa que Dios te ha dado a tierra. Entonces debemos de entender que no solamente es creer todo lo que Dios nos ha enseñado, claro, creemos y los afirmamos y estamos claros de eso, pero en nuestro diario vivir es ahí donde Dios quiere que creamos más, porque ejemplo, este ejemplo siempre lo uso con los hermanos y lo he usado siempre y lo voy a usar siempre. Si usted solamente tiene $1 aquí en Santo Domingo, 50 pesos, $1, y tiene eso para desayunarse tú, tu familia o tú y tu esposa, lo que tiene, y va a la tienda a comprar lo que vas a comer. Y en ese momento encuentras una señora, un joven que te dice, yo tengo hambre, ¿me puede dar de comer? Por favor, que tengo hambre. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es ahí donde Dios quiere que Dios quiere que entendamos esto. ¿Por qué? Porque creerle a Dios es en todo, como leí, es benigno, creerlo. O sea, lo aguantamos todo, lo soportamos. O sea, ¿por qué? Porque creerle a Dios es eso. Creerle a Dios es eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar el dólar e irte para casa? ¿Le vas a decir, no, yo no tengo? ¿Entienden? ¿Por qué debemos creerle a Dios en las cosas más significantes? En las cosas que parecemos que no son nada. Porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. En lo mucho te pondré. O sea, porque si tú eres consciente y crees en Dios y sabes que Dios no te va a dejar en vergüenza,
Sabe que Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo, porque eso lo decimos. Es muy bueno decirlo de la boca para afuera, pero hacerlo, es ahí el punto. Y creer que Dios va a estar con nosotros, creerlo, que Él va a estar con nosotros. Sí, yo se lo voy a dar y voy a regresar a mi casa y créeme que yo te aseguro a ti que dándoselo tú ahí en la bodega, yéndote para su casa, sin nada, cuando llegue a tu casa algo va a suceder. Eso es indiscutiblemente y creerlo. Porque hay muchos que decimos que creemos a Dios, pero lo decimos por la boca para afuera. Pedimos a Dios, pero lo pedimos sin creer. Pedimos a Dios muchas cosas, pero lo pedimos con nuestro corazón, sabiendo, creyendo que no va a suceder. Por eso es que Dios dice, piden mal, o sea, están pidiendo mal, porque con la boca hablan, pero el corazón está lejos, no hay, o sea, ¿qué pasa? No podemos dudar, no podemos, tenemos que creer, es creerle a Dios en todo, las cosas pequeñas, las cosas que diario vivir, en las cosas que estamos viviendo diario, no en lo que está escrito, porque sí, lo que está escrito ya Dios nos lo ha revelado totalmente. Pero Dios quiere que nosotros como hijos de Dios empecemos a hacer nuestra propia historia. Recuérdense que los antiguos, nuestros ancestros, estuvieron el antiguo pacto, ellos no tenían el nuevo, ellos tuvieron el antiguo, ellos hicieron el nuevo a través de la nueva eh, pacto que se hizo con lo que Dios hizo. Se empezó a escribir y por eso llegó a nuestras manos. Pero Dios quiere que también empecemos nosotros, como seres humanos, porque todo está siendo escrito, todo lo que hablas, todo lo que haces, todo está siendo escrito, todo lo que ves, todo está siendo escrito. Entonces tu historia tiene que ser una historia conforme a la voz, al mandato, a la creencia y a lo que Dios nos ha ordenado. Quizá nuestro libro no va a estar en este mundo, pero está siendo escrito en el verdadero. Así que no voy a abundar mucho porque le dije era una muy corta predicación, podría decirlo así. Pero es lo que Dios me ha dado y me ha enseñado, me ha dado a entender. Eh, a pulmón he aprendido la lección yo mismo y lo comparto con ustedes, hermanos, para que entiendan que nuestro Dios, nuestro Señor, es el dueño del tiempo. Él es dueño de todo lo que sucede en nuestras vidas y nosotros tenemos que permitirlo, porque Dios es un caballero. Nuestro Padre es un caballero, Él no te va a obligar a hacer nada. Nosotros tenemos que someternos a eso. Y cuando nos sometemos a eso, es cuando vamos a empezar a ver la gloria de Dios fluyendo en nuestra vida sin obstáculos. Así que espero en el Señor que estas cortas palabras hayan sido de bendición. Como dije, no soy un maestro, solamente soy un siervo, como decía nuestro hermano pastor, inútil, y solamente me dejo guiar. Así que espero que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermano.